¿Has oído hablar de un lugar donde se construyó una iglesia sobre una pirámide gigante y nadie se dio cuenta durante siglos? ¿Dónde los monjes se convirtieron en momias? ¿Dónde un volcán en miniatura está relacionado con rituales, sacrificios e historias que los habitantes evitan comentar hasta el día de hoy? Ese lugar existe. Y se llama Puebla. En el mapa, parece solo otro estado de México. Pero detrás de la comida picante y la arquitectura colonial, se esconde uno de los territorios más enigmáticos del país. Allí, lo que parece normal casi nunca lo es. Las iglesias esconden secretos. Las carreteras conducen a pueblos con historias extrañas. Y hay lugares a los que ni siquiera los arqueólogos se atreven a volver. Hoy, Mundo Bello te mostrará el lado oscuro de Puebla. Una tierra llena de leyendas, fenómenos extraños, construcciones inexplicables e historias que hasta hoy nadie ha podido demostrar ni desmentir. Número 1. Ubicación y datos geográficos de Puebla. Puebla puede parecer solo otro estado mexicano en el mapa, pero basta con indagar un poco para descubrir que no tiene nada de común. El estado se encuentra pegado a la Ciudad de México, justo en el centro del país, rodeado por otros 6 estados, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Guerrero e Hidalgo. Una posición estratégica que, a lo largo de los siglos, ha convertido a Puebla en ruta de todo, guerras, mercaderes, curas, invasores, e historias que nadie ha podido explicar hasta hoy. Pero lo que realmente llama la atención aquí es el contraste. Gigantescas montañas se mezclan con fértiles valles y desiertos de altura. Y en medio de todo esto hay 2 volcanes que parecen vigilar el territorio, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El primero está activo y vive echando humo, como si estuviera recordando a todo el mundo que aún puede entrar en erupción en cualquier momento. El segundo tiene la forma exacta de una mujer acostada. Y aquí es donde entra una de las leyendas más conocidas de México. Dicen que Iztaccíhuatl era una princesa azteca que murió de tristeza al recibir la falsa noticia de que su amado, el guerrero Popocatépetl, había muerto en combate. Cuando él regresó y se enteró de la tragedia, también murió de pena. Los dioses, conmovidos, los convirtieron en volcanes, ella, dormida, él, furioso. Y hasta hoy, el Popocatépetl echa humo como si llorara por ella. Pero las extrañas historias de Puebla no terminan ahí. Además de los volcanes, el estado tiene cañones, bosques, antiguos conventos y ciudades que parecen escenarios de películas. La capital, también llamada Puebla, tiene túneles subterráneos que todo el mundo creía que eran leyenda hasta que encontraron las entradas. Y eso es lo que define este lugar, una mezcla de historia, belleza y misterio que ahora vas a descubrir. Número 2. Cantona, la ciudad desaparecida. Nuestro viaje por Puebla comienza en un lugar que parece sacado de otro mundo. Y, para ser sinceros, parece que lo es. A 1 hora en coche de la capital, en medio de un paisaje árido y silencioso, se encuentra Cantona, uno de los yacimientos arqueológicos más extraños y menos conocidos de México. Mucha gente pasa cerca y ni se imagina lo que se esconde allí. Desde fuera, parece solo un montón de piedras antiguas. Pero, cuando entras, descubres una ciudad entera. Una superciudad hecha de piedra, calles planificadas, escaleras, plazas, templos, muros altos, todo encajado con una precisión absurda. Y lo más impresionante, sin utilizar ningún tipo de cemento. Según los arqueólogos, más de 90.000 personas vivieron allí entre los siglos 6 y 11. Era una metrópoli organizada, con zonas residenciales, centros ceremoniales y más de 20 campos de juego de pelota, los famosos juegos rituales de los pueblos prehispánicos, que no siempre acababan bien para los perdedores. Pero lo más intrigante es el final de la historia. Cantona no fue destruida. No se incendió. No fue invadida. Fue abandonada. Todo el mundo se marchó. De un momento a otro. Y hasta hoy nadie sabe explicar por qué. Algunos hablan de colapso medioambiental. Otros, de revueltas internas. Pero lo cierto es que nadie sabe nada con certeza. Quienes la visitan hoy pueden caminar más de 12 kilómetros entre ruinas casi intactas.
Y cuanto más caminas, más tienes la sensación de que hay algo allí que no cuadra. Como si Cantón estuviera esperando a alguien, o escondiendo algo que nadie ha descubierto todavía. Número 3. Cuescomate, el ombligo del diablo. Continuamos nuestro viaje y llegamos a un lugar que tiene uno de los apodos más siniestros de todo México, el ombligo del diablo. El nombre oficial es Cuescomate. Se encuentra en el barrio de La Libertad, en Puebla, y, visto desde fuera, parece solo un extraño montículo de piedra. Pero basta con acercarse para darse cuenta de que hay algo raro allí. La abertura en la parte superior, el olor a azufre, la leyenda que lo rodea, todo da la sensación de que este lugar esconde algo oscuro. Mucha gente dice que es el volcán más pequeño del mundo. Pero, técnicamente, Cuescomate no es un volcán real. Es lo que los científicos llaman un geyser extinto o, según otras teorías, un antiguo volcán de lodo formado tras una erupción del Popocatépetl en el año 1064. Lo importante es que tiene 13 metros de altura, más de 20 de diámetro y un profundo agujero en el centro que aún hoy da escalofríos. Pero lo que realmente asusta son las historias. Durante la época colonial, el lugar era considerado maldito. Se dice que se utilizaba para sacrificios humanos y, más tarde, se convirtió en un depósito para los cadáveres de personas que se quitaban la vida. Como estas personas eran consideradas indignas de un entierro cristiano, sus cuerpos eran arrojados allí. Por eso, el monte se hizo conocido como el ombligo del diablo. Y a los que nacían por allí, se les llamaba hijos del diablo. Y hay más, existe una antigua leyenda sobre un túnel subterráneo que conecta Cuescomate con el Cerro de San Juan y la pirámide de Cholula, la más grande del mundo en base. Un túnel utilizado en rituales, ceremonias o quién sabe qué. El acceso fue cerrado, dicen, después de algunos accidentes. Pero mucha gente cree que todavía existe. Y que, algún día, alguien lo volverá a abrir. Cuescomate ya no echa humo. Pero el misterio sigue burbujeando. Número 4. Túneles secretos. Y ya que hablamos de cosas ocultas, hay una que simplemente brota por todas partes en este estado, los túneles. En el estado de Puebla, es como si el subsuelo tuviera vida propia. Pero quizás los más famosos y misteriosos se encuentran justo debajo de la ciudad del mismo nombre. Durante siglos, los habitantes contaban historias sobre pasadizos secretos bajo las calles empedradas. Antiguos túneles que conectaban iglesias, conventos y fortalezas. Pero todo parecía solo otra leyenda urbana, hasta el año 2014. Fue en ese año cuando unas obras de construcción revelaron la verdad. Se descubrió por accidente un gigantesco túnel arqueológico en pleno centro histórico. Y no era solo uno. Lo que parecía un pasadizo aislado, pronto se reveló como parte de una red subterránea que puede tener hasta 10 kilómetros de extensión. Hasta la fecha, solo se ha explorado alrededor del 10%. La entrada oficial se encuentra en el Puente de Buevas, cerca del Paseo 5 de Mayo. Pero los pasadizos se extienden por todas partes, conectan el antiguo barrio de Analco con los fuertes de Loreto y Guadalupe, precisamente donde tuvo lugar la batalla de Puebla en 1862. Se dice que estos túneles dieron ventaja a los mexicanos, mientras los franceses marchaban en la superficie, el ejército local se movía bajo tierra, transportando armas y tropas sin ser visto. Pero no todo era guerra. Hay quien dice que los túneles también fueron utilizados por la iglesia y el gobierno colonial para comunicarse en secreto. Solo los más poderosos tenían acceso. ¿Te imaginas caminar bajo las catedrales barrocas por pasillos oscuros, llenos de secretos y piedras antiguas? Hoy en día, parte de ello se ha convertido en una atracción turística, pero gran parte sigue cerrado. Intacto. Misterioso. Y si crees que los túneles secretos ya son suficientes, espera a descubrir qué más hay enterrado bajo los pies de quienes viven en Puebla. Porque el próximo misterio es tan grande que puede ser incluso mayor que las pirámides de Egipto. Número 5. Pirámide de Cholula. Cuando hablamos de pirámides, pensamos inmediatamente en Egipto. Al fin y al cabo, allí se encuentran las más famosas del mundo.
Pero lo que mucha gente no imagina es que la pirámide más grande del planeta, en volumen, no se encuentra en el desierto, sino en México. Y lo más impresionante, permaneció oculta durante siglos, disfrazada de colina. Esta gigante se encuentra en la ciudad de Cholula, en el estado de Puebla. Cuando Hernán Cortés llegó allí con sus soldados, en 1519, se encontró con una de las ciudades más importantes del México prehispánico. También fue escenario de una de las masacres más violentas de la conquista, alrededor de 3.000 personas fueron asesinadas en un solo día. Varios templos fueron destruidos, pero los españoles ni siquiera se percataron del más grande de ellos. La pirámide estaba tan cubierta por tierra y vegetación que parecía una colina. El resultado, en 1594, los colonizadores construyeron una iglesia católica, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, justo en la cima, sin saber lo que había debajo. El secreto solo salió a la luz en la década de 1930, cuando unas excavaciones revelaron unos túneles subterráneos. Se trataba de una megaestructura construida por el hombre. El nombre original de la pirámide es Tlachihualtepetl, que en náhuatl significa montaña hecha a mano. Con 6 capas, comenzó a construirse alrededor del año 300 a.C., dedicada a Quetzalcóatl, el dios del viento y la sabiduría. Durante más de 1000 años fue centro de rituales y devoción, hasta que fue abandonada. Además de su historia, su tamaño es impresionante, 66 metros de altura y 450 metros de lado. En total, tiene más de 4.400.000 metros cúbicos de volumen, casi el doble que la pirámide de Giza. Por eso, el libro Guinness lo reconoce como el monumento más grande jamás construido por el hombre. Hoy en día, parte de los túneles se pueden visitar. Se puede caminar por el interior de la pirámide y subir hasta la iglesia, sin imaginar que se está pisando uno de los mayores secretos de la arqueología mundial. Ahora queda la pregunta, ¿cuántas otras colinas esconden historias que nadie se ha atrevido a desenterrar? Número 6. Las momias de Huejotzingo. A pocos kilómetros de la ciudad de Puebla se encuentra Huejotzingo, uno de esos pueblos coloniales que parecen inofensivos. Lo llaman pueblo mágico, con tradiciones vivas, clima agradable y un aspecto tranquilo. Pero basta con entrar en el antiguo convento franciscano de la ciudad para darse cuenta de que hay algo que no cuadra. El ex convento de San Miguel Arcángel es imponente, histórico y embrujado. Al menos eso es lo que dicen. Dentro del claustro se guardan varias momias, los restos conservados de 4 adultos y un niño. La versión oficial dice que eran monjes del siglo XVI. Pero nadie parece totalmente convencido de ello. La atmósfera del lugar, el olor antiguo, el silencio extraño, todo contribuye a la sensación de que estas momias siguen vigilando. Las leyendas locales son claras, dicen que, los primeros viernes de cada mes, aparecen monjes con rostros cadavéricos caminando entre las columnas. Algunos llevan ataúdes. Otros murmuran en latín. Y siempre desaparecen sin dejar rastro. Y donde hay misterio, hay historias. Un caso se hizo famoso, habla de un joven que se burlaba de las historias, pero que un día juró haber oído cantos en la madrugada. Se levantó para ver y se desmayó al encontrar una procesión de monjes fantasmas. Días después, murió diciendo, han venido a por mí. A los vecinos no les gusta bromear con esto. Dicen que los restos que allí se guardan están malditos. Y el convento se ha convertido en punto de encuentro para quienes buscan lo paranormal. Entre imágenes religiosas y pasillos oscuros, las momias permanecen en silencio. Pero todos los que entran allí sienten lo mismo, como si alguien, o algo, todavía estuviera observando. Número 7. La campana milagrosa de la Catedral de Puebla. Y ya que hablamos de monjes y conventos embrujados, sigamos en el mundo de lo religioso. Pero ahora con una historia que involucra una catedral, la fe y una campana que hasta hoy nadie puede explicar bien. La Catedral Metropolitana de Puebla es uno de los postales más famosos del estado. Barroca, gigantesca e imponente, domina el centro histórico con sus altísimas torres y su impecable arquitectura.
Pero lo que más llama la atención allí no es solo su belleza, sino la campana María, la campana más grande de la catedral y una de las más pesadas del continente. Pesa alrededor de 8 toneladas. Y dicen que solo suena en ocasiones muy especiales, porque el sonido es demasiado fuerte y el esfuerzo para moverlo es gigantesco. Pero lo que realmente convierte a esta campana en una leyenda es la forma en que llegó a lo alto de la torre. Cuenta la tradición que, en la época de la construcción, nadie podía izar la campana. Era demasiado grande, demasiado pesado y simplemente no cabía por los estrechos accesos. Lo intentaron durante días. Nada funcionó. Hasta que, una madrugada, los obreros, agotados, se fueron a dormir. Y cuando se despertaron, la campana estaba allí. Instalada. Perfecta. Brillando a la luz del sol. Y así surgió la leyenda: los ángeles habrían descendido durante la noche y llevado la campana hasta la cima. Ya sea leyenda o realidad, la campana milagrosa de la Catedral de Puebla es otro de los misterios que hacen volar la imaginación. Número 8. La desaparición del avión Cuatro Vientos. Si la aparición de una campana gigante en lo alto de una catedral ya parece cosa de otro mundo, ¿te imaginas la desaparición completa de un avión? Pues eso es lo que ocurrió en 1933 con un avión español llamado Cuatro Vientos. Partió de Sevilla, en España, y cruzó el océano hasta La Habana, en Cuba. Una hazaña histórica celebrada en todo el mundo. Pero los pilotos querían ir más allá, seguirían hasta Ciudad de México para completar la travesía. Sin embargo, en el trayecto entre Veracruz y Puebla, el avión simplemente desapareció. No se estrelló en mar abierto, no explotó en el aire, no dio ninguna señal de emergencia. Desapareció. Y durante décadas, nadie supo qué había pasado. A finales de los años 60, un equipo de periodistas del periódico Excelsior investigó el caso y encontró restos sospechosos en una zona aislada entre Veracruz y Puebla. Trozos de metal retorcido que parecían pertenecer a una aeronave antigua. ¿Habría sido allí donde se produjo el accidente? Pero la verdad nunca salió a la luz. Algunos dicen que el avión fue secuestrado en pleno vuelo. Otros creen que los pilotos intentaron realizar un aterrizaje de emergencia en una región indígena y nunca consiguieron ayuda. Y hay incluso versiones más sombrías, que los dos sobrevivieron al accidente, pero fueron asesinados por los habitantes locales y enterrados para que nadie encontrara nunca los cuerpos. Lo que se sabe es que, más de 90 años después, el Cuatro Vientos sigue desaparecido. Como si se hubiera evaporado en el cielo mexicano. Número 9. El convento de Santa Mónica y el tesoro escondido. Para terminar nuestro viaje por Puebla, nada mejor que una historia de tesoros enterrados. Y no estamos hablando de piratas ni de leyendas del Caribe. Este misterio llegó incluso a las páginas de los periódicos de la época, con titulares y todo. En 1934, el gobierno mexicano ordenó el cierre de varios conventos. Uno de ellos era el convento de Santa Mónica, hoy convertido en Museo de Arte Religioso. Pero lo que ocurrió allí el 18 de mayo de ese año nadie lo esperaba. Según los relatos, la policía irrumpió en el lugar y encontró, enterrado en el sótano del convento, un cofre gigantesco con unas 2.500 onzas de oro, en lingotes, monedas y joyas. Al cambio actual, eso equivale a más de 5.700.000 euros. Y eso es solo el valor bruto del oro, sin contar el valor histórico de las piezas. Junto con el metal precioso, había decenas de objetos litúrgicos de valor incalculable, cálices, cruces de plata, reliquias enjolladas con piedras preciosas. Un auténtico tesoro escondido bajo tierra. Los reportajes decían que las casas fachada del convento eran solo un camuflaje. Las monjas vivían recluidas, como si nada estuviera pasando, mientras guardaban una fortuna oculta al mundo. Hoy, el lugar se ha convertido en un museo. Pero mucha gente entra allí no solo para ver arte sacro, sino para sentir lo que aún puede estar enterrado allí abajo. Si Puebla ya impresionaba por su arquitectura, sus tradiciones y su comida picante, ahora sabemos que el verdadero secreto de esta ciudad está bajo tierra. Y quién sabe cuántos más hay escondidos, esperando a ser desenterrados.
Y por hoy, nuestra aventura termina aquí. Ahora cuéntanos, ¿cuál de estas historias te ha dejado más intrigado? ¿De verdad crees que los ángeles izaron la campana? Deja tu opinión en los comentarios, nos encantará leerla. No olvides darle al me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos viajes. Aquí, en Mundo Bello, siempre hay un nuevo misterio esperándote.